Bueno, y continuamos aquí en el primer Congreso Internacional del Programa GATT. Tenemos mucha información muy importante el día de hoy para que todos los que están conectados en este momento sigan compartiendo todo ese conocimiento y toda esa gran investigación que se desarrolla día a día. Es momento de darle paso a continuación al doctor Jason Modesti Costa. Él es investigador del Programa GATT de la Facultad de Ciencias de la Universidad Javeriana. Adelante, Jason. Muchas gracias, Ana María. Entonces, arrancamos ahora una nueva etapa en el Congreso, en la cual tenemos una conferencia magistral que va a ser dictada, va a ser presentada por la doctora Claudia Patricia Gómez Rendón. La doctora Claudia Patricia Gómez es ingeniera sanitaria, es magíster, especialista y doctora, y actualmente en el programa GATT es investigadora postdoctoral. Entonces, la doctora Claudia Patricia nos honra con su presencia, con su participación. Muchas gracias por aceptar la invitación y, por favor, tienes la palabra, Claudia. Bienvenida y tenga una excelente participación. Doctor Costa, muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco a la Universidad Javeriana, al programa GATT, el haberme hecho la invitación a ser parte del programa que trabajan, donde trabajo mi investigación y puedo en este momento sentirme muy honrada de estar con ustedes y compartir parte de mis avances de esta investigación postdoctoral. Este es un trabajo que se viene desarrollando desde hace un tiempo, pero las condiciones que hemos vivido han retrasado un poco el tema de trabajo de campo. Pero continuemos. Vamos a dividir nuestra charla en 6 grandes partes, donde primero haremos una introducción del proyecto de investigación, luego miramos el Putumayo como espacio de análisis, a renglón seguido hablaremos de la distribución espaciotemporal del cambio climático en el departamento del Putumayo y sus escenarios, luego el cambio climático y suelos, hablaremos de medidas de la adaptación como la pimienta y finalmente concluiremos. Si bien estos son resultados parciales de un proyecto de investigación que identificó como objetivo general el determinar bajo escenario de cambio climático con enfoque territorial participativo las áreas promisorias para el cultivo de especies con potencial farmacológico en el departamento del Putumayo con miras a la transferencia efectiva de tecnología. 3 objetivos específicos son los que permiten dinamizar ese objetivo general y el primero es el determinar la distribución espaciotemporal del cambio climático y luego hacer su proyección bajo los escenarios identificados para Colombia. El segundo es identificar a partir del enfoque territorial participativo las áreas territoriales o promisorias para el emplazamiento del modelo y finalmente construir el plan de inducción y adopción de metodologías para hacer transferencia efectiva de tecnología. A la fecha se tienen ya los resultados del primer objetivo y se está empezando en la construcción del segundo objetivo, porque aquí tenemos un trabajo participativo que significa ya el trabajo con comunidad y con la persona que orienta o que dirige la comunidad del Valle del Guamués, donde tenemos importantes plantaciones de pimienta. El departamento del Putumayo queda localizado en Colombia, en la zona amazónica, al sur del país. Es un departamento
que se caracteriza por tener 13 municipios, incluyendo su capital Mocoa. Es un departamento que limita hacia el norte con el departamento del Caquetá y al sur con Ecuador y con Perú. El departamento del Putumayo se divide para efectos de su administración en 3 zonas. Estamos hablando del Alto Putumayo, que está conformado por 3 municipios que son Sibundoy, Colón y Santiago. El Medio Putumayo, donde tenemos desde Mocoa, Villagarzón, Orito, y tenemos la parte del Bajo Putumayo, que incluye hasta Puerto Leguízamo, que es frontera con el departamento del Amazonas. El río Caquetá es limítrofe en la parte norte del departamento y el río Caquetá es el que limita, el río Putumayo es el que limita por la parte sur del departamento. Se puede decir desde el punto de vista demográfico que el departamento de Putumayo a 2021 tiene 339.000 habitantes aproximadamente y se encuentra que su mayor población, la total urbana y rural, la encontramos en el municipio de Puerto Asís, seguido del municipio de Mocoa y finalmente el municipio de Orita. Mientras que los municipios de menor población en su orden son Colón, encontramos el municipio de Sibundoy y San Miguel. Los demás municipios tienen un comportamiento de población intermedia. Esto hace que esos municipios tengan unas particularidades, además de su posición geográfica. Observamos que esa posición geográfica de la zona de Mocoa, Sibundoy, Colón, son limítrofes con esta parte de la cordillera de los Andes y significa que tengan unas particularidades biogeográficas y ambientales, no sin desconocer su riqueza hídrica en todo el departamento. Para efectos de espacializar el cambio climático en el Putumayo, lo que procedí a hacer fue a levantar el número de estaciones hidrometeorológicas disponibles en el departamento, las disponibles por parte del IDEAM, que son las únicas que se tienen, y se contabilizaron 105. De ellas, activas no hay sino 63. Quiere decir que de este número de estaciones, de estas 63, tuve que hacer un análisis de las variables precipitación y temperatura, que son las indicadoras de ese cambio de clima. Ahora bien, de las 63 activas, solamente para efectos de la interpretación de los resultados, solamente sirven 26 y de temperatura 6, es decir, para un total de 32 estaciones. ¿Qué significa tener estaciones que sirven? Aduce la Organización Meteorológica Mundial que cuando se habla de cambio climático se debe abordar series de tiempo en análisis por lo menos de 30 años. 30 años que, si bien tienen algunos datos que deben ser objeto de completar o tienen datos faltantes, el número máximo de años que deben ellos
completarse en cada una de las series son 5 años. Eso entonces nos indica que solamente el 52% de las estaciones activas son las que están funcionando. Ahora bien, de esas 63 estaciones activas, tenemos algunas en el municipio de Mocoa, alrededor de 5, que tienen información a partir del año 2020, en virtud a que fueron instaladas hace muy poco tiempo, particularmente por la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, en virtud a el desastre acaecido en el año 2017. Luego esa información, por supuesto, menos sirve. Esos datos de esas 32 estaciones, ¿qué significaron para efectos del trabajo? Por supuesto, primero, estimar los datos faltantes. Para efectos de temperatura, la información que se toma es la precipitación diaria. De esa precipitación diaria, la llevé a precipitación mensual, luego la precipitación anual y terminé en una precipitación multianual de cada una de las 26 estaciones y en el periodo establecido por la Organización Meteorológica, que son 30 años, que para nuestro ejercicio inició en el año 1991 y terminé en el año 2020. Este periodo también responde a esas recomendaciones del Ministerio de la Organización Mundial de Meteorológica Mundial, que claramente establece que el inicio del periodo para poder leer cambio climático debe ser en un año impar para terminar en un año par. Una vez la información ya la tuve dispuesta en esta tipo de periodicidad, como lo digo, estación por estación y año para año, lo hice con apoyo de correr el modelo EasyFi 5.5, que es un modelo que nos permite correr los datos de precipitación, y allí los resultados fueron modelados obteniendo que Gumbel, Locke, Pearson eran los modelos que más se ajustaban a ese comportamiento de la precipitación. Entre tanto, para temperatura, se recomienda que trabajemos una temperatura media, una temperatura promedio, y para eso se hizo el mismo manejo de la temperatura, pero aquí a través de series de temperatura máxima y temperatura mensual. Esta temperatura máxima era de características diarias y luego la llevé a mensual, anual y multianual. Para estas estaciones de temperatura procedí a hacer la prueba de consistencia, hice balance de masas, las regresiones de las temperaturas, observando que las regresiones estaban del 0.99%, lo que significaba que las estaciones de temperatura y los registros de temperatura que fueron presentados eran los consistentes, eran de pruebas típicas de los comportamientos de precipitación y temperatura que registramos nosotros para el país. Esos resultados procedí a espacializarlos. Para ello, entonces, corrí los modelos a través del software licenciado ArcGIS 10.5 y aquí encontramos que lo que hice fue correr la capa de precipitación y aquí estamos viendo la primera ventana. Se recomienda
que cuando nosotros vamos a leer cambio climático, a ver esa distribución espaciotemporal, lo que tenemos que hacer es coger ese periodo de 30 años y leerlo entre un periodo 1 y un periodo 2 exactamente iguales. Eso quiere decir que dividí esos 30 años en el periodo 1991-2005 y el segundo periodo 2006-2020. Ahora bien, ¿qué se hace? Esos datos, por supuesto, obliga a una formulación de una prueba de hipótesis, los resultados para efectos de poder interpretar estos resultados previamente. Me vi en la necesidad de correr pruebas no paramétricas y el resultado fue a través de la TD Student interpretar los resultados estadísticos y finalmente correr un Kolmogorov para tener la certeza que los datos con los que yo había partido estaban totalmente homogenizados, no teníamos datos que se salían de la temporalidad de la serie y la incertidumbre entonces de los datos, tener precisión de que ellos eran los que me permitían leer esa distribución espaciotemporal. Pues bien, hecho eso, subí la información al software, como lo mencioné ahora, y empecé a espacializar la precipitación en esa primera ventana. ¿Qué observamos? En este momento, la información se llegó hasta el nivel vereda, a nivel de entender cómo es que la precipitación ha modificado o se ha modificado en el tiempo. Porque lo que sí es claro es que a la luz de la interpretación de lo que es cambio climático, que es esa modificación del valor estadístico de un periodo al otro, y por eso fue que se ve, o por eso es que se ve la necesidad de correr todo el modelo estadístico para poder interpretar esa distribución. Vemos entonces como conclusión, primera conclusión, que en el periodo 91-2005 las menores precipitaciones las encontramos nosotros en la zona, digamos, más alta del departamento, y encontramos nosotros que las menores precipitaciones las vamos viendo que se distribuyen espacialmente en unos espacios muy cortos del departamento de Puerto Asís. Vemos estos dos pedazos blanquitos. Eso significa que esa precipitación se ha movido entre 1.600 milímetros y 3.000 milímetros. Sin embargo, se significa 3.000 milímetros es mucha precipitación. El Amazonas, por naturaleza, es una zona de mucha lluvia, es una zona donde la temporada de la bimodalidad del país es muy exigua, llueve casi todos los 12 meses del año, con un clima bastante complejo en virtud a que hay unas muy fuertes lluvias en el día y en fracciones de minuto sale el sol, hay una humedad muy alta y esto hace que ese clima en la Amazonía colombiana, y estoy hablando en el departamento del Putumayo, signifique unos cambios sustanciales, no solamente para su componente ambiental, sino también desde el punto de vista
de ese comportamiento territorial que hay que entender. Ahora bien, estas mayores precipitaciones de esta primera ventana de análisis lo estamos viendo nosotros en esta zona de Puerto Guzmán con Mocoa. Vemos aquí el municipio de Mocoa, que tiene unas precipitaciones que también son medias, son precipitaciones que oscilan entre los 1.600 y los 4.000 milímetros de lluvia. Son zonas bastante lluviosas. Puerto Guzmán también tiene una precipitación muy fuerte, una precipitación que oscila entre los 3.000 y los 5.600 milímetros. Para tener un referente, en el Chocó aproximadamente llueve 6.000 milímetros. Recordemos que tenemos allí una de las zonas más lluviosas del mundo. Nosotros aquí estamos hablando del 50% de lo que llueve aproximadamente en el departamento del Chocó. Si vemos ahora este ejercicio, pero con la fracción de la segunda temporalidad de los datos, es decir, desde el año 2006 hasta el año 2020, y cuando estoy hablando de años, estoy hablando de 1 de enero del 2006 a 31 de diciembre de 2020, y por supuesto, en el periodo anterior, desde el 1 de enero de 1991 hasta el 31 de diciembre de 2005. En este periodo, vemos cómo la precipitación encontramos nosotros como en la zona alta del municipio de Mocoa hay un desplazamiento de la lluvia en casi el 60% de su territorio. Y observamos cómo aquí en Puerto Guzmán, que yo señalaba en la anterior diapositiva, cómo se movía entre los 3.000, me devuelvo, entre los 3.700 y los 5.000. Observen cómo en ese cambio el desplazamiento hace que se concentre la lluvia en la zona más alta del municipio de Puerto Guzmán. Y a medida que va descendiendo el municipio, va descendiendo, va moviéndose esa modificación de la temperatura en forma descendente. Eso quiere decir que vamos a tener una disminución de las lluvias en término espacial, pero en términos de distribución, las que van a llegar se van a concentrar fuertemente en algunos territorios, particularmente en la zona de Mocoa, en la zona del Valle del Guamués y en la zona de Puerto Guzmán. Puerto Asís también tiene unos fuertes cambios. Ahora, si nosotros miramos esta zona alta del departamento del Putumayo, estos municipios, Sibundoy, Colón, San Francisco, son municipios, y Santiago, perdón, son municipios que se caracterizan por ser muy pequeños, son municipios que corresponden al Alto Putumayo con unas temperaturas muy frías, una zona con unos ecosistemas estratégicos bastante interesantes. Tenemos nosotros aquí bastantes ecosistemas de páramo que con esta modificación de la temperatura pues hace que la gestión ambiental nos lleve a hacer esfuerzos hacia esa zona para efectos de coadyuvar en esos procesos de adaptación. Ahora bien, miremos esta gráfica en términos de resultados. ¿Qué nos están diciendo entonces todas estas cifras del cambio de precipitación, o sea, la distribución espaciotemporal del cambio climático en ese periodo, en el periodo hasta 2020? Estamos observando la disminución de la precipitación en 3 importantes municipios: Mocoa,
el municipio de Santiago, estamos viendo Puerto Leguízamo, Puerto Asís, Puerto Guzmán. Y vemos incrementos de precipitación de hasta 26% en tan solo 30 años. Y esto nos está significando a nosotros, que si proyectamos esos resultados hacia los escenarios modelados por Colombia, modelados por el Instituto de Asuntos Ambientales IDEAM y divulgados a través de la tercera comunicación de cambio climático, estamos entonces observando que los escenarios de precipitación establecidos con un incremento para este escenario aproximado del 5%, que fue, a mí me dio aproximadamente 4%, estamos viendo nosotros esa disminución de la presentación al 2040 en esta zona del Alto Putumayo, zona, como lo dije anteriormente, de ecosistemas de páramo, de ecosistemas importantes para la zona alta del Putumayo, y una concentración muy fuerte de lluvia en el Valle del Guamués, en la zona de Orito, en la zona de la parte baja de Mocoa y esta zona de Puerto Caicedo y Puerto Guzmán, que son altamente afectados por precipitación. De hecho, hoy en día estos municipios vienen sufriendo de fuertes efectos por los cambios tan fuertes de lluvia. De hecho, se enteró el país, se enteró el mundo del evento de Mocoa hace 5 años y en julio de este año nuevamente volvimos a sufrir una nueva avalancha, pero gracias a los esfuerzos que se han hecho por parte de la nación, en particular por el departamento, en materia de alerta temprana, de gestión del riesgo, y con los avances que se han tenido para efectos de poder paliar esos efectos tan fuertes de la lluvia, desafortunadamente la Bocatoma del municipio de Mocoa sufrió el rigor de esa avalancha de hace ya 6 meses, y a la fecha en Mocoa no tenemos agua. Aquí tenemos unas restricciones muy fuertes del recurso. Tenemos nosotros aproximadamente cada 3 días tenemos agua del municipio, agua del acueducto, y eso hace que nosotros tengamos que adaptarnos a esas nuevas condiciones de restricción de cantidad de agua. Ahora bien, municipios durante esa misma época, municipios como Puerto Guzmán y Puerto Asís también sufrieron fuertes inundaciones en virtud a esos cambios de clima. Y aquí hay que anotar algo. Tenemos dificultades, tenemos que reconocer que estamos en un territorio que ha sido fuertemente afectado por la violencia. Tenemos que reconocer que es un territorio que ha tenido un impacto muy fuerte por los cultivos ilícitos, por la ilegalidad también en zonas mineras. Eso significa que el departamento está a la luz del acuerdo de paz, empezando a hacer unos esfuerzos muy grandes para virar hacia nuevos cultivos que están involucrando personas de la región. Sin embargo, no podemos desconocer la realidad de la que vive el territorio del departamento de Putumayo. Eso señala que los ordenamientos territoriales de cada uno de los municipios del departamento no estén actualizados. Tenemos serias dificultades. Mocoa, como su capital,
tiene un POT del año 2004, ese es el que está vigente y todavía no se ha podido actualizar, no se ha podido llegar a consensos, porque bien sabemos lo que significa ese tipo de instrumentos de planificación que contribuía mucho en el ordenamiento del territorio para la formulación de medidas de adaptación. Ahora bien, estos resultados que yo en este momento estoy compartiendo con ustedes coadyuvarían a la formulación de esos POT en el componente de gestión del riesgo y cambio climático en virtud a lo que ellos representan para efectos de la organización de su territorio y formular las medidas de mitigación y adaptación. Ahora bien, en temperatura, para esa primera ventana, observamos nosotros y siendo consecuentes con ese cambio de la precipitación, observamos aquí cómo en esa zona alta del departamento del Putumayo, Colón, Sibundoy, Santiago y aún San Francisco, vemos que la temperatura oscila entre los 16 y los 26 grados centígrados y se incrementa en esta zona baja del departamento y fíjense que es muy consecuente con esos resultados de la precipitación que estábamos viendo en esa primera ventana. Ahora bien, si hacemos ahora la comparación con los resultados de esa temporalidad hasta el 2020, notamos nosotros cómo la parte de Villagarzón tenemos nosotros un foco de concentración de temperatura que es muy alta, que oscila entre los 25 y los 25.6 grados. Aquí señalo que la modificación de 0.1 grado de temperatura es muchísimo. Y recordemos que el último informe, el último reporte del IPCC que se hizo este año, que generó alarma mundial, es que los compromisos que se acordaron en París, de la forma en que estamos manejando nosotros el territorio, el mundo con la producción de gases de efecto invernadero, con esa ampliación de las fronteras en virtud a la deforestación, al inadecuado manejo de las cuencas hidrográficas. Definitivamente la posibilidad de llegar a alcanzar los 2 grados centígrados están en un tiempo más corto de lo que se preveía. Y eso, pues además de la alarma, yo lo veo como el momento oportuno para empezar a hacer el cruce de la información y empezar a formular verdaderas medidas, toda vez que siempre se ha sugerido desde estos científicos del panel intergubernamental de expertos del cambio climático, aún de la misma Organización Meteorológica Mundial, que se evalúe el comportamiento del clima a nivel local. Partimos de lo global a lo local y este ejercicio es muy a nivel local, muy a nivel departamento, con análisis por vereda, que es parte del cruce de la información que estoy en este momento avanzando. Por supuesto, no es parte de los resultados de lo que estoy presentando hoy, que lo estoy corriendo con imágenes de satélite, que ya más adelante mencionaré sobre el tema. En materia del último periodo de temperatura o de ese escenario de cambio climático corrido por el IDEAN, también
fíjense que aquí estamos notando cómo esta zona alta del departamento del Putumayo va a sufrir unos fuertes incrementos de temperatura, temperaturas que van a ser incrementos que nos van a superar los 0,2, los 0,3 grados centígrados, y en esta gráfica estamos observando cómo en Puerto Leguízamo no se observa cambio, es decir, el incremento de temperatura entre un periodo y el otro, como lo estuvimos viendo, son del orden de 0, son muy pequeños, y lo que nos permite a nosotros es hacer ese llamado a atención para estos municipios. Ya en esta diapositiva lo que hice fue cruzar suelos, cambio climático y adaptación, y ese cambio climático con ese modelado del 2020. Ese suelos está también traído de información IGAC, escala 1/100.000, y lo que hice fue mirar los tipos de suelos que tenemos en el departamento del Putumayo, y encontramos aquí, me quiero asentar, me quiero puntualizar en la zona del Valle del Guamués. ¿Por qué en la zona del Valle del Guamués? Valle Guamués y Orito, particularmente, son dos municipios donde ellos han cambiado esos cultivos ilícitos, vienen virando hacia cultivos lícitos, y particularmente cultivos de pimienta. El Valle del Guamués ya está asociado, tiene una comunidad que ya están sembrando pimienta, están en algunas producciones y unas pequeñas exportaciones del Valle del Guamués. Tuve la oportunidad de hablar con el líder del Valle del Guamués, que agrupa a los cultivadores de esa zona, y lo que tienen en este momento es la más buena voluntad para hacer las cosas bien hechas. Ellos no tienen establecido el territorio en específico donde tienen sembrados los cultivos de pimienta. Es decir, ellos dicen, en la vereda X, el señor fulano de tal tiene tantas hectáreas en pimienta, pero como espacializado no, por supuesto no georreferenciado, por supuesto no cartografiado. Eso señala que el próximo trabajo que voy a hacer es ir al municipio del Valle del Guamués en compañía de este señor, de esta comunidad, hacer el recorrido y empezar a georreferenciar para poder cartografiar estos espacios, extendernos muy seguramente al municipio de Orito, pero voy a empezar por el Valle del Guamués. Este recorrido, los primeros acercamientos ya del recorrido general del territorio, está previsto para la próxima semana ir a ese municipio. Pero ¿qué observamos en el Valle del Guamués? Estas zonas que estoy viendo aquí, que estamos mostrando, que tiene una zona rosada, son suelos, y son suelos inundables. Son suelos que nos están diciendo que son llanuras inundables. Recordemos que esta es la zona que aquí tenemos el río Putumayo, y si nosotros hacemos una abstracción de lo que yo presentaba frente a los escenarios, veíamos nosotros aquí unos cambios de precipitación importantes. Esto ya nos está diciendo a nosotros que el tema no es adaptarnos con una muy buena pimienta o con un cultivo X, ¿será que las condiciones del cultivo va a responder de forma adecuada
a la luz de esos cambios de precipitación y temperatura? ¿Y qué es lo que como cultivadores tenemos que hacer para poder entender el comportamiento de nuestro territorio y ayudarles de una manera amigable con el ambiente para que esa actividad productiva siga produciendo en las condiciones y cumpliendo sus expectativas, sus sueños, sus proyectos como personas, so pena de que volvamos atrás, retrocedamos en el tiempo, máxime que, insisto, somos un territorio que está todavía con rezagos fuertes del conflicto y que fácilmente podemos retroceder y tengamos nosotros lo que en su momento se vivió en el departamento, que por supuesto no se quiere volver a vivir. Ese análisis que estoy en este momento haciendo es el que ya entonces con las imágenes de satélite que ya tenemos capturadas, trabajé con Landsat 8. Recordemos que Landsat 8 empezó a generar imágenes de satélite desde el 11 de febrero del 2013 hacia acá. Pues no tenemos nosotros mucha información. Landsat, de hecho, que ya nos tomó más anchos de banda, ya tenemos nosotros más posibilidades de hacer la combinación de cada una de ellas para poder entender de mejor manera el comportamiento de la vegetación, el comportamiento de esa caracterización de los suelos establecida por el IGAC, las mismas coberturas de la tierra establecidas por el IGAC, máxime que a hoy en día lo que tenemos de información ambiental más nueva en términos de territorio es la establecida para el departamento en escala 1/100.000, que es toda la parte de la zonificación de tierras, uso, vocaciones y aptitudes para el departamento. A nivel temperatura y en el mismo municipio, vemos aquí entonces la afectación, vemos la afectación tan fuerte que tendríamos nosotros en esas zonas y por supuesto esta zona de Leguízamo, de Puerto Asís, que también serían altamente vulnerables. Esto ya nos lleva a ese trabajo comunitario que tiene que ya ir de la mano con ese trabajo técnico que vengo haciendo y con el acompañamiento de los expertos de la Universidad Javeriana, la doctora Luciana, con su equipo de trabajadores para empezar ya como equipo a traslapar la información y empezar a tomar decisiones conforme a lo que estamos buscando. Con eso quiero terminar mi intervención, no sin antes agradecerles a ustedes su atención y haberme dado el espacio de compartir estos avances de la investigación postdoctoral. Doctora Claudia, muchísimas gracias por tu charla. Son resultados y son técnicas y metodologías que tienen una implicación supremamente grande en lo que hacemos en el programa GAT, en una región del país que para nosotros es interesantísimo cuanto los trabajos colaborativos que hacemos. Entonces, nos han llegado algunas preguntas, yo voy a tomar la libertad de por supuesto, sí, señor. Transmitirlas a ti. ¿Cómo afecta el cambio climático a la sostenibilidad hídrica de las cuencas hidrográficas del río Putumayo en el valle de Sibundoy? Espero haber dicho todo muy bien. Cuéntame si me entendiste, por favor, la pregunta. Okay. Perfecto. Listo. Entendí perfectamente la pregunta, sí, señora. Bueno, entonces el espacio es tuyo. Por supuesto, al disminuir la precipitación, por supuesto, la tendencia
Sí, señor, sí te escucho. Entonces, Después responde la pregunta. Retomo. Indudablemente, al disminuir la precipitación, se afectan las lluvias por supuesto, en las cuencas hidrográficas. Pero, ¿qué es lo que pasa con el Putumayo? El Putumayo es una zona donde desafortunadamente hay una fuerte tala. Los bosques se están acabando. Al tener nosotros suelos desnudos, fácilmente por la localización son suelos que tenemos que reconocerlo que también son muy frágiles, fácilmente ellos pueden erosionarse y con esas lluvias tan fuertes, así se disminuyan. Recordemos que estamos hablando de mucha lluvia. Fácilmente tenemos nosotros remoción en masa y efectos fuertes. Ahora bien, los municipios del Putumayo están localizados en los meandros de los ríos. En la medida en que llueve, ellos hacen su ampliación en el valle y es lo que genera las inundaciones, máxime que nosotros tenemos que reconocer que intervenimos en los cuerpos de agua, intervenimos en los cauces, no respetamos zonas hidráulicas, zonas de protección y, por supuesto, se traen las consecuencias que todos conocemos. Ok, doctora Claudia, muchas gracias. Sé que fue una respuesta bastante contundente y que todas las personas que se encuentran conectadas en este momento te entendieron perfectamente. Me están indicando que ya volvemos a conexión nuevamente con Jason. Jason, ¿nos estás escuchando en este momento? Cuéntanos. Perfecto. No, señora, a usted, muchas gracias. Yo les he escuchado muy bien. Doctora Claudia, muchas gracias. Si me escuchas muy bien, te voy a hacer una nueva pregunta. ¿De acuerdo? ¿Qué tan viable es esta metodología para aproximaciones de manejo agrícola de especies medicinales en el país? Sí, señor. Perfecto. Yo lo que estoy modelando es la distribución de los suelos. Estoy trabajando las escalas de suelos estoy espacializando esa distribución de la precipitación y la temperatura. Al tomar otra capa que nos recoja a nosotros información satelital en el tiempo, viéndolo en retrospectiva, podemos hacer una interpretación del comportamiento del territorio a las variables ambientales y a las variables antrópicas, porque también allí tenemos algunas variables antrópicas en función de la posición geográfica y de la localización de los municipios. En ese sentido, es una muy buena aproximación a la toma de decisión de territorios donde, además de plantar, es el cuidar lo que se tiene a esas modificaciones del clima. Perfecto, doctora Claudia. Una última pregunta, tenemos un tiempito para una última, nos han colocado en el chat, que es, ¿cómo pensar o qué opinas sobre tentar asegurar esa sostenibilidad a largo plazo de plantas medicinales con esos riesgos del cambio climático? Más o menos mencionaste durante tus presentaciones. Sí, ¿no? Sí. Sí, los escenarios no son alentadores, indudablemente. Los escenarios, si continuamos de la manera en que lo estamos haciendo, de continuar sin que nosotros realmente hagamos algo por cambiar las condiciones del diario vivir, las mismas condiciones de manejo de la agricultura, las mismas condiciones de manejo de las actividades o de las presiones o de las fuerzas motrices
que se dan en el departamento del Putumayo, pues cualquier esfuerzo que se haga lo vamos a ver, pero no sostenible en el tiempo. Esto significa que las medidas de adaptación inician por un tema también cultural, un tema de entender, de ahí la importancia de mostrar los resultados en el territorio y no leerlos o a nivel país o a nivel global, sino que aquí ya lo estamos viendo a nivel municipio, corriéndolo a nivel vereda, corriéndolo a nivel tipo de suelo que tenemos por vereda para poder relacionar ese comportamiento a largo plazo, pero indudablemente la participación en materia de cambios culturales tiene que ser fuerte. Tiene que ser fuerte y en el Putumayo, yo que estoy viviendo aquí en el Putumayo desde hace más de un año, tema de pandemia, sí observa uno que todavía la población del departamento es consciente de lo que pasa, pero todavía no lo ha podido dimensionar de lo que tienen, de la magnitud y belleza de territorio que tienen y sencillamente siguen vertiendo a los cuerpos de agua, siguen haciendo erosión, ocupación de cauce. Y como para cerrar, hace 5 años la avalancha y ya tenemos nuevamente el territorio nuevamente ocupado. Es muy difícil, pero hay que insistir indudablemente. Creo que eso es parte también de la investigación y de nosotros los que podemos conocer un poquito del tema y poder ayudar a las personas en un lenguaje sencillo, en un lenguaje claro, graficado, recorrido de lo que posiblemente, porque lo que sí es claro es que es una probabilidad, certeza, ¿no? Perfecto. Doctora Claudia, muchísimas gracias por tu participación en nuestro primer Congreso GAT. Y pues para nosotros es un gusto y un placer contar contigo en el marco del programa. Muchísimas gracias a ustedes, reitero, por haberme invitado, a la doctora Fiorentino, muy amable